buenas tardes. Espero a todos, presidente de la mesa, congresista Mesías Guevara y a todos los que me han precedido. Como se dice, me lo han puesto difícil, porque lo que iba a decir casi ya lo han dicho todos. Pero puntos interesantes a rescatar, todos estamos apuntando para el mismo lado. Eso es muy importante. Yo creo que todas las presentaciones apuntan a revisar ciertos parámetros que ya estaban dados y aceptados como válidos. Creo que estamos en una orientación correcta de revisar ciertos supuestos en la educación peruana y revalorar otros. Yo creo que en el pasado, quien iba a una carrera técnica iba socialmente disminuido. No iba a ser un profesional de éxito. ¡Qué error! ¡Qué horror, más bien! Cuando hay países, como veremos en la presentación, como Suiza, que a los 12 años les llega a todos los padres que tienen hijos en la educación pública, al 70% de los chicos que su hijo ha sido elegido para una carrera justamente técnica. ¿Alguien se ofende? Nadie. Pero la carrera está hecha de tal forma que cuando el muchacho termina, tiene la posibilidad posteriormente que el Estado le da para hacer una maestría. Nadie considera que es una ofensa. Acá nos hemos quedado con una educación medieval, que si uno no es doctor o ingeniero, fracasó en la vida. Qué falso, qué terror. Eso tiene que cambiarse. Y me alegra mucho escuchar que en el Ministerio una de las acciones va a ser justamente cambiar la forma de pensar y de ver a la gente. A veces ahí es donde está la ofensa, ahí es donde está el daño, ahí es donde está la discriminación. Ese es un tema que debemos remontar y superar. Nosotros como empresarios, obviamente, estamos preocupados por el tema de la educación. Hoy día la revolución que viene es la revolución del conocimiento. Posiblemente en 1800 el propietario de un medio de producción, como era la tierra, tenía ciertas facilidades o ventajas. Pero el mundo que viene es distinto. Es un mundo donde el conocer y saber hará la diferencia. Y monopolizar el conocimiento es imposible. Entonces tenemos que pensar en que el mundo está cambiando. Podemos hacer dos cosas: escondernos abajo de la mesa, para que no se dé cuenta el mundo que existimos y seguir viviendo escondiditos, o salir y buscar conocer y aprender. Aprender y seguir el conocimiento de forma tal que el día de mañana podamos ir creciendo en nuestras competencias y creciendo en nuestros conocimientos y llevar a términos de innovación y de mayor conocimiento. Que los tenemos hoy día, no. Que tenemos que desesperarnos, tampoco. Las cosas podemos hacerlas de manera incremental. Roma no se hizo en un día. Nada ha sucedido en un día. Es una ilusión creer que en un día vamos a lograr todo. Pero si comenzamos a andar el camino, nos daremos cuenta después de lo que hemos andado. Entonces yo quisiera hacer un poco mi presentación. Van a haber áreas que obviamente las voy a pasar rápido porque ya han sido explicadas por los distinguidos miembros de la mesa que me han precedido. Esto es una radiografía de a dónde están trabajando los peruanos. ¿A dónde estamos? ¿Qué estamos haciendo? La agricultura, obviamente, es el sector mayor. Nuevamente, ahí se prueba lo que veníamos conversando. La mayor pobreza del Perú está en el agro. Ser dueños de medios de producción no garantizan nada. El comercio, la informalidad, Dios los bendiga. Gente que está saliendo con el autoempleo, con el esfuerzo y con la imaginación. Es a ellos, a la gente que hoy día no está teniendo salida, a la que tenemos que ver cómo los ayudamos en conocimiento y en su desarrollo. Y vamos viendo posteriormente los sectores, cuánta mano de obra generan, cuánto absorben de compatriotas nuestros, y a la larga podemos sentarnos y pensar, ¿y cuántos de ellos están teniendo éxito? ¿Y por qué no lo están teniendo? Son cosas fundamentales, porque a veces uno piensa en la empresa. La empresa hará, la empresa dará, como dicen los pliegos de reclamo.
Pero ¿cuántas empresas tienen esa talla? ¿Cuántas empresas tienen esa condición de empresa que está en el imaginario de la gente? Por favor, seguimos. Entonces, empleos por tamaño de empresa, ahí comenzamos a sorprendernos. Las empresas grandes en el Perú no son muchas. Y las pequeñas empresas sí son muchas. Como digo, gracias a Dios que están con nosotros. Ellos son los que están jalando el crecimiento del Perú. No son las grandes empresas. Las grandes empresas pueden ser las famosas multilatinas. Pero eso no jala el Perú. Eso no hace país. Estamos hablando 1.000, 1.200 empleados, colaboradores. ¿Eso hace un país? No lo hace. El país está en el área verde. Por favor, la siguiente. Si vamos a ver los empleos por el nivel educativo, nos encontramos otra radiografía. Los niveles a los cuales un empleado está contratado. Y nuevamente nos encontramos con otra sorpresa. Una educación primaria y secundaria realmente no la quiero calificar porque yo creo que todo se puede mejorar. No es la que queremos. Tenemos que mejorar. Yo creo que el Perú debería celebrar el examen PISA todos los años. Debería ser fiesta nacional. Que hemos salido últimos, pero festejarlo. Saber que salimos últimos. Hasta tomar conciencia de la importancia de la educación. Hasta que todos seamos conscientes que esto es lo fundamental. Esto es lo que va a sacar a nuestra gente de la pobreza, el conocimiento. Hoy el conocimiento es la nueva revolución. Nadie puede ser dueño del conocimiento. Inclusive hay una discusión sobre los derechos de autor. Los derechos de autor de las películas, los derechos de autor musicales. Hoy día los chicos que conocen de cómputo bajan las canciones, las películas y no pagan nada. Y no hay nada que se pueda hacer al respecto. El conocimiento cada vez más está al alcance de todos y sin costo. Teóricamente, alguien que tenga la inteligencia y algunos medios podría generar una bomba atómica con la información que tiene en la web. Antes la bomba atómica era privilegio de algunos. Hoy día el conocimiento y la técnica de cómo hacerlo lo puede conocer un chico de 15 años. Nuevamente, el conocimiento hoy es a donde debemos centrarnos como país, en revisar, como bien nos dice de la Comisión Nacional de Acreditación, ver qué calidad le estamos dando a nuestros hijos. ¿Quién está primero? El profesor, tremendamente respetable, ojalá logremos llevarlos a los niveles de Finlandia, donde el profesor realmente es un personaje, pero ¿en favor de quién? Del alumno. El alumno es el que debe estar en la cabeza. Y nuevamente quedamos que superior no universitaria y universitaria completan el cuadro. Esto es lo que hace difícil los niveles remunerativos en el Perú. Un trabajador que vale, que tiene empleabilidad, impone las condiciones de su contratación. Es cuando no hay nivel de conocimiento en que el trabajador está sujeto a manipulación. Por eso es doblemente importante que el trabajador tenga competencias, que sea él el que maneje su destino. Esto de que las compañías, uno entra a trabajar en la compañía y muere trabajando en la compañía, podía ser del siglo pasado. Hoy hay casos de una compañía que hacía papel higiénico y botas de jeve. Esa compañía hoy día hace teléfonos celulares y se llama Nokia. ¿Cómo cambió? Cambió. Hoy día el cambio, posiblemente más del 70% de las empresas que hoy se dedican a un rubro, en los próximos 10 años habrán cambiado. El cambio también es el signo de nuestros tiempos. Y creer de que uno nace con una empresa y muere con una empresa es casi ya un pensamiento de 1800. Hoy día el trabajador debe buscar y debe nacer en la educación con un sistema con una sensación de automejoramiento continuo. Ya los títulos de medicina, se están pensando en Europa y Estados Unidos, van a ser dados por un plazo de tiempo. Y nuevamente va a tener que actualizarse, porque la medicina está yendo a esa velocidad. Una operación del apéndice hace 30 años de lo que es hoy día, posiblemente alguien que no sepa operar de la forma que hoy se opera con artroscopía, esté prohibido de entrar al quirófano. O sea, está cambiando el mundo a una velocidad
que creer que escondiéndonos abajo de la mesa, cerrando las fronteras y diciendo el Perú es nacionalista y quedarnos ahí escondidos, nos vamos a quedar ahí, el mundo va a pasar de largo y vamos a encontrarnos en una peor situación que en la que nos encontramos. Hoy el Perú está creciendo y está en una posición expectante. Por favor, ya este cuadro lo han visto ustedes y tenemos el contrasentido de que hoy día encontrar, si uno trae una empresa grande, una inversión grande, ya la máquina que se era el botón, la palanca, la línea que uno entornillaba una pieza y el otro entornillaba la otra piecita y el otro ponía la otra piecita, ya no existen. Hoy son interfaces de cómputo que manejan procesos extremadamente automatizados. El extremo es la competencia que ha habido entre una legislación rígida en Francia, cada vez más rígida en el sistema de contratación, que hizo los empresarios franceses lo que se llamó el paradigma de la productividad, la robotización. Hoy día, si ustedes ven carros en la calle, se van a dar cuenta que todas las camionetas tienen una forma similar. Comienzan a tener una forma parecida, la Hyundai a la Kia, la Mitsubishi a la Ford. Todas comienzan a tener una misma forma. Esa ya es la influencia de la robótica. Se presume que el futuro de la industria automovilística va a ser un edificio de diseñadores con un túnel de viento y después van a ser compañías que tengan robots los que armen los carros. O sea, ya el trabajador de la línea automotriz está desapareciendo. En Estados Unidos están sorprendidos porque la sindicalización esté cayendo, pero es porque ya no hay ese puesto. Entonces los neumáticos serán de las marcas que conocemos, los timones de marcas como Momo, asientos Recaro, frenos Brembo, caja de cambio a caseta. Comienza el mundo a ir en otra dirección. El conocimiento sigue siendo el camino hacia el desarrollo. No nos desesperemos si no lo tenemos. Podemos ser, hay esa famosa, ¿cómo se dice? Fábula, en la que había un sapo y un buey. Y el sapo que quiso ser buey explosionó. Nosotros somos todavía un sapito, seamos un buen sapo. La otra parte de la historia es que la evolución nos llevará a salamandra, a reptil, ave y eventualmente a mamífero. Y eventualmente, ojalá, con la bendición de Dios, a ser humano. Pero eso la tenemos, gracias a Dios, ya. Pero creamos que sí podemos avanzar siendo persistentes. No van a suceder las cosas de golpe. Todos tenemos que trabajar junto con la fe de que sí lo vamos a lograr. El país ha logrado muchas cosas sin darnos cuenta en 15 años. Muchísimas. Y cifras de que vienen cambiando en tecnología. La última cifra que nos ha llegado ayer, que tengo mal la presentación, hemos mejorado 7 puntos. ¿Se ha hecho algún programa especial? No. Venimos trabajando los peruanos con enorme tesón y esfuerzo. 15 años. Y estamos aprendiendo a vivir democráticamente. No los perdamos nunca más. Nadie tiene la razón absoluta. Todos de buena fe sí lo vamos a tener. Por favor, seguimos. Este es otro tema que debe preocuparnos. Dicen, ¿qué cosa es? ¿Por qué tenemos que ver un tema laboral? No. Esto es un reflejo de los problemas que estamos teniendo. Esto es que acá tenemos la gente que no accede a un beneficio social. Sí debe ser preocupación nuestra. Pensión 65 me parece que es un tema importante. Son peruanos que nos hemos descuidado y los hemos dejado ahí, dando vueltas. Y veremos qué sucede. Esto indica que tenemos sectores que tienen un enorme problema tecnológico. Nuevamente, en la agricultura son dueños de los medios de producción, pero no tienen la forma de producir bien y no tienen la forma de lograr una pensión para el día de su retiro. Y casi todos los sectores todavía tienen una enorme falta de tecnología y conocimiento. Uno puede ser dueño de medio de producción, puede tener miles de hectáreas y morirse de hambre si no tiene la educación y la capacidad y la forma de lograr las cosas. ¿Que los problemas se resuelven con plata? Mentira. Los problemas se resuelven entendiéndolos. Era el caso del África, en Botswana creo que fue, en que había la malaria que no dejaba que la gente trabaje.
Si no trabajaban, no podían producir, si no podían producir, no podían salir de la pobreza y seguían enfermos y no podían salir y la malaria les costaba la plata para que ellos pudieran tener excedentes para mejorar sus condiciones de vida. Era una trampa de pobreza. Se fue y se comenzó a estudiar seriamente, no era simplemente darles plata. Y la solución costó $1 por familia, $1 por persona. ¿Cuál era? Una mosquitera. Un mosquitero encima de cada cama. Cayó la malaria del 80% al 80% de no afectarse. La gente estaba sana, comenzó a trabajar, no gastar plata en medicinas, tener tiempo para trabajar, los chicos podían ir a estudiar y comenzó la rueda y la virtuosidad. Hubiesen puesto plata, no la resolvían. Primero hay que entender las trampas de pobreza y trabajar seriamente en resolverlas. Yo creo que ahí nuevamente tenemos un reto muy interesante porque todas estas trampas de pobreza no son cuestión de dinero. Parecería ser que el problema es un dragón y vemos a un caballero medieval que en lugar de estar armado con un sable, está armado con una cantidad de billetes y que le va tirando billetes a ver si con eso se va el problema. Los problemas son un tema de conocimiento. Nuevamente, muchos de los temas de pobreza del Perú es que durante tiempo se les han tirado dinero, pero no se ha entendido cuál es el verdadero problema. ¿Estamos ante el paradigma del mosquitero o no? Lo que antes parecía que era imposible de resolver en el centro del África con la malaria, se resolvió con $1 por persona, porque se pensó y se buscó una solución que tuviera la practicidad y liberara al hombre a que se realizara en su potencial. Por favor, seguimos la siguiente, porque esto es lo mismo. Entonces, cuando vemos la heterogeneidad de empresas en el Perú, las empresas a las cuales idealmente todos nosotros pensamos la empresa, estamos hablando del 0,6% de las empresas del Perú. No son tantas, pero se hace un esfuerzo. El empresariado hoy día está comprometido y quiere tener un mejor país donde vivir. Creemos que ayudar al prójimo hoy día es la realidad. Nosotros somos un país, gracias a Dios, cristiano. Y es ahí que estamos reflexionando todos. Todos queremos vivir en un país mejor, pero tampoco somos tantos. Ese es un tema que a veces todo el mundo dice, ¿qué hacen los empresarios? Hacen una cantidad de cosas. Nosotros hemos trabajado con el Senati hace 50 años y hoy día, gracias a Dios, podemos contribuir. TecSoup ya comenzó gracias a un grupo empresarial. No los hay tantos. Y muchas otras universidades. Por eso yo creo que el llamado que nos hace el padre hoy día, tenemos que unirnos, tenemos que trabajar juntos para poder hacer más. Como decía San Pablo, el tema de lo que es la sinergia es 2 más 2 es 5, pero la sinergia original nace porque éramos nosotros más Dios. 1 más 1 es 3, el hombre más Dios es 3, no es 2. Y es ahí a donde tenemos que trabajar. Entonces, no pretender que todo el mundo, que uno es el responsable. En este país tenemos que buscar la sinergia de acuerdo a San Pablo. El hombre más Dios somos 3. Y todos tenemos que apoyar en este camino. Por favor. Nuevamente, si nosotros comenzamos a ver el porcentaje de trabajadores sindicalizados, sin incluir el sector público, a la siguiente, por favor. Como ustedes ven en la anterior, perdón, me he pasado, pase la anterior, es porque hay muy pocas empresas grandes. Sí, es el 0,7% de la sindicalización en el Perú, pero ¿cuántas empresas grandes pueden tener sindicatos? Entonces, yo creo que a veces el debate lo centralizamos y lo focalizamos en el tamaño de las empresas. Somos pocos, pero tenemos una tarea por delante que es muy importante. Seguimos, por favor. Entonces, nuevamente, sigamos, por favor. El tema nos lleva a tener que mirarlo en su integridad. Lo que queremos es un mejor país. Un mejor país es con peruanos que tengan un futuro claro, un Perú que crezca, un Perú que todos los peruanos tengamos acceso a un bienestar económico, a un bienestar de vida, que todos comencemos a creer unos en otros. Pero tenemos que reconocer que no somos grandes. Tenemos problemas, pero también tenemos unas enormes posibilidades. El crecimiento del Perú hoy día no está llevado por la gran empresa.
está manejado por la pequeña empresa, que viene creciendo en formas realmente espectaculares. Por ejemplo, en Trujillo, que tienen esas pymes zapateras o de cuero, muy pocos peruanos saben que se le hacen ahí las botas al ejército inglés. En el Perú se le hacen las botas al ejército inglés. ¿Cómo sucedió? No lo sé. Igualmente podemos ir viendo situaciones como el ATEM, la Asociación de Técnicos Electromecánicos. Contamos con un congresista de ahí. Son torneros. Son alrededor de 40 trabajadores de torno que se asociaron con sus tornos, trabajaron, se unieron, han exportado 40 millones de dólares, 25 millones de dólares. ¿Sabíamos eso? No. Los que están jalando al Perú son los pequeños empresarios y muchos de ellos técnicos. Por eso tenemos que comenzar a trabajar juntos. El llamado a trabajar juntos es reconocer que nos falta, que somos pequeños, que estamos mal distribuidos, pero a la vez tenemos un enorme potencial que se está logrando. Nuevamente repito, quien está haciendo crecer al Perú no son las grandes empresas, son las pequeñas empresas las que están empujando al país. Tengamos cuidado. Acá hay una cifra que comienza a ser preocupante. La juventud es uno de los segmentos que indica que se está generando o no se está generando empleo. En Europa, la primera señal de que el desempleo iba a crecer es que los jóvenes no comenzaban a encontrar empleo. Esta es una cifra que debe preocuparnos. En el Perú, en el 2011, ya 9.9% de los jóvenes no está encontrando empleo. Esta es una cifra que es del INEI. Acá no estamos tomando cifras trabajadas por la Sociedad Nacional de Industrias, por favor. En ningún momento estamos expresando cifras que son de la Sociedad Nacional de Industrias. ¿Por qué me estoy refiriendo a estas magnitudes y a estas características? Porque yo creo que hemos discutido bastante las bondades de la educación dual y de la importancia que tocaría al final para hacer una reflexión. Sino entender un poco el mercado de quiénes son los que van a requerir el mayor apoyo de estos técnicos. Y que a la larga va a ser gente con la que ellos mismos trabajan. Las empresas de menos de 10 trabajadores son empresas familiares, que a veces hacen un esfuerzo enorme porque los hijos vayan a la universidad. Sabemos que el 50% de los universitarios peruanos estudian sociología o ciencias sociales. 50%. En Argentina, 50% psicología. O sea, parecería ser que los países generan sus problemas por su propia educación. Y acá vemos pajaritos donde no los hay. Son 50% de sociólogos especialistas en conflictos sociales y al final tanto especialistas los crean. O sea, los países que tienen más abogados son los que más pleitos tienen. ¿Qué van a hacer los abogados? De algo tienen que vivir. Entonces, yo sí creo que hay cosas que tenemos que comenzar a reflexionar sobre la realidad de cuál es el país en el que vivimos. Pero nuevamente le digo, gracias a Dios que vivimos en un país en que son la gente que está surgiendo, la gente que hoy día tiene las grandes posibilidades. Seguimos, por favor, y vamos rápido, porque ya me sacaron tarjeta amarilla. Nuevamente estamos viendo el problema de los jóvenes desempleados, que es algo que ya tiene que comenzar a preocuparnos. Ahora, ¿por qué es que los jóvenes no están encontrando trabajo? ¿No se están creando empresas? ¿Por qué no se están creando empresas? ¿Ha disminuido el ritmo de contratación de las empresas? ¿Por qué lo está haciendo? Estas cosas son fundamentales. La juventud es a la cual no le podemos fallar. Por favor. Entonces, la educación técnica en el Perú tiene que ser revalorada por todas las razones que hemos conversado y todas las razones que han sido explicadas. Y la educación dual es cara, pero bien orientada tiene una ventaja, que el joven a partir de cuarto, quinto y medio y al tercer año que le quedan, a diferencia de pagar, si es que se ensambla bien con el trabajo, va a llevar un pan a su casa, que en el Perú es significativo. Por favor, seguimos. Seguimos, esto ya lo tenemos, lo del Senati ya lo conocen, yo me he quedado atrás porque no me faltaba el de Huancavelica. Alternativa, bueno, esto ya lo hemos seguido, seguimos. También todos estos son temas que ya se han hablado, pero yo lo que quisiera llegar es a los cuadros finales, por favor. Este cuadro. Los países que hoy día están creciendo más o que no han sufrido la crisis europea son los que tienen aprendizaje dual. ¿Y cuáles son los que tienen aprendizaje dual? Suiza, Dinamarca, Alemania, República Checa, Austria. Los países en gran crisis. Bélgica, España, Irlanda, Italia, Grecia. No tienen educación dual.
Y los países que están a medio camino son los que están a media crisis. ¡Qué coincidencia! ¡Qué raro! Porque el técnico es una persona que se le enseña a seguir aprendiendo en la vida. Y el que sigue aprendiendo en la vida es capaz de adaptarse. El que se le enseña a ser especialista, se aquilosa. Por favor. Este es un cuadro hecho por uno de los bancos de inversión más grandes, que es el UBS, el Union de Banque Suisse. Y nuevamente, los países que están en crisis están en la zona negativa de las ejes coordenadas y nos encontramos con los mismos países que tienen grandes educaciones profesionales y poca educación dual. Y los que están en la parte superior de los ejes son los mismos países que les va bien. Por favor, la siguiente. La siguiente, solvencia a largo plazo. O sea, son los países más solventes, son los que tienen técnicos. Los países que menos solvencia tienen, por favor, si pueden pasar rapidito porque ya estoy bajo amenaza. No, hay otra más, creo. Ya no hay. Bueno, la que me quedaba es que los países que lideran en innovación, entre los 20 primeros, están los 20 que tienen educación dual. Suiza es el país más innovador del planeta, con 60% de su gente en educación dual. O sea, la innovación no tiene nada que ver. No, debe haber otro más, a ver. Sí, debe haber. Ahí está. Ahí están los países que tienen innovación y los que tienen educación dual. No necesitamos tener científicos nucleares, ni PhDs, ni 7, 8, 10. Lo que necesitamos es gente que en el trabajo innove, porque el trabajo es el que plantea los retos. Es la realidad de la vida la que plantea los retos. Es el tema que debe llamarnos a la atención. Los países que menos innovación tienen, a la larga, son los que menos educación dual tienen. No sé si hay una correlación, pero es una coincidencia. Entonces, nuevamente agradezco, sé que los temas que se ponen son difíciles, pero estamos hablando de nuestros compatriotas y tenemos que llegar al diagnóstico correcto porque nos debemos todos los unos a los otros. Muchas gracias. Y aceptados como válidos. Creo que estamos en una orientación correcta de revisar ciertos supuestos en la educación peruana y revalorar otros. Yo creo que en el pasado, quien iba a una carrera técnica iba socialmente disminuido. No iba a ser un profesional de éxito. ¡Qué error! ¡Qué horror más bien! Cuando hay países, como veremos en la presentación, como Suiza, que a los 12 años les llega a todos los padres que tienen hijos en la educación pública, al 70% de los chicos que su hijo ha sido elegido para una carrera justamente técnica. ¿Alguien se ofende? Nadie. Pero la carrera está hecha de tal forma que cuando el muchacho termina, tiene la posibilidad posteriormente que el Estado le da para hacer una maestría. Nadie considera que es una ofensa. Acá nos hemos quedado con una educación medieval, que si uno no es doctor o ingeniero, fracasó en la vida. Qué falso. Bueno, buenas tardes. Espero a todos, presidente de la mesa, congresista Mesías Guevara y a todos los que me han precedido. Como se dice, me lo han puesto difícil, porque lo que iba a decir casi ya lo han dicho todos. Pero puntos interesantes a descatar. Todos estamos apuntando para el mismo lado. Eso es muy importante. Yo creo que todas las presentaciones apuntan a revisar ciertos parámetros que ya estaban dados en del conocimiento. Posiblemente en 1800 el propietario de un medio de producción, como era la tierra, tenía ciertas facilidades o ventajas. Pero el mundo que viene es distinto. Es un mundo donde el conocer y saber hará la diferencia. Y monopolizar el conocimiento es imposible. Entonces tenemos que pensar en que el mundo está cambiando. Podemos hacer dos cosas: escondernos abajo de la mesa. ¡Qué terror! Eso tiene que cambiarse. Y me alegra mucho escuchar que en el Ministerio una de las acciones va a ser justamente cambiar la forma de pensar y de ver a la gente. A veces ahí es donde está la ofensa, ahí es donde está el daño, ahí es donde está la discriminación. Ese es un tema que debemos remontar y superar.
Nosotros como empresarios, obviamente, estamos preocupados por el tema de la educación. Hoy día, la revolución que viene es la revolución